invitarlos, ¿verdad? Que los que tienen su literatura, sí, ¿verdad? Tenemos literatura los que estamos aquí. ¿Es el número 4? Es el número 4. Es el número 4. Hemos visto, ¿verdad? La ocasión cuando el Señor Jesucristo dice que pasó toda la noche orando, y tengo un poquito eco por aquí. Dice que pasó la noche orando, y al siguiente día dice que salió y empezó a llamar a sus discípulos. Esa parte ya la vimos, ¿verdad? El Señor llama a sus discípulos. El segundo estudio trata acerca de las características que un discípulo del Señor debe tener, ¿verdad? Vimos capítulo 5 de Mateo, donde está la bienaventuranza, ¿verdad? Y hablamos de la pobreza, hablamos de los que lloran, de los que son pacíficos, de los que son mansos, y de todas esas características que debe tener un discípulo del Señor, ¿verdad? ¿Cómo nosotros somos felices? A través de, bueno, felices son los que lloran, felices son los que son pobres, ¿verdad? En el contexto del mundo no es así. Los que son pobres por lo regular no son felices, ¿verdad? Los que pasan ciertas crisis o pobreza, no. Los que lloran, ¿verdad? Los que se lamentan por una pérdida. ¿Quién está contento por haber perdido algo? ¿Verdad? El mundo no lo piensa así, pero nosotros perdemos todo por tener el reino de Dios, ¿verdad? Entonces somos pobres porque no tenemos cómo alcanzar y pagar el precio por una salvación que Dios nos ha regalado. Entonces estamos en bancarrota en ese sentido, y somos pobres en ese, y usamos algunos ejemplos de ello, ¿verdad? El siguiente estudio, el 3, que fue la semana pasada, se hablaron acerca de las normas, ¿verdad?, que se establecen para un discípulo del Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a ver acerca de el precio, el costo, el precio que se tiene que pagar por ser un discípulo del Señor. Y entonces Jesucristo señala el costo de ser un discípulo. Pero antes de entrar, ¿verdad?, de lleno en lo que es esta escritura, me propuse a principio de este año comenzar a leerles algunos de nuestros artículos, y he ido poco a poco, ¿verdad? Artículo por artículo. No quiero llenarlo de todos los artículos, pero ya dijimos, ¿verdad? El primero que vimos fue que las Sagradas Escrituras es nuestra regla de fe y práctica, ¿verdad? Y creemos en las Sagradas Escrituras escritas por el Señor. Y hablamos del Dios nuestro, el Padre, el Dios verdadero, el Dios único, lleno de sabiduría. Ahora quiero leerles un poquito acerca de Jesucristo, que juntamente con el Padre son Dios. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, que no es una virgen, ¿verdad? En algún momento cuando yo era pequeño y escuchaba de la Santísima Trinidad, yo pensaba que se refería a una virgen, pero no, ¿verdad? Así como nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y aunque esa palabra no existe, ¿verdad?, ese término así en la Escritura, nosotros la usamos para referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los tres son Dios y que es uno, ¿verdad?, haciendo tres funciones. Entonces hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios en su encarnación, como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María sin padre humano, ¿verdad? Jesús reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí completamente con la humanidad, y sin embargo no tiene pecado, ¿verdad? Entonces, Él honró la ley divina con su obediencia personal, y en su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre. Así quedó redimido del pecado, o sea, la humanidad, el hombre. Fue levantado de entre los muertos con su cuerpo glorificado, y apareció a sus discípulos como la persona que había estado con ellos antes de que fuera a la diestra de Dios Padre, donde es el único mediador y tiene la naturaleza de Dios y del hombre. Nadie más puede interceder por nosotros delante del Padre, sino solamente Jesucristo. Ni María, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles ha resucitado todavía. Ninguno de ellos está ya con Dios, ¿verdad? Están en un lugar de descanso esperando que Jesucristo
venga. Entonces el único que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo. Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y para consumar su misión redentora. Él ahora mora en todos los creyentes como el Señor viviente y omnipotente. Hasta ahí solamente les voy a leer en la tarde. Les leo, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo y lo que hace en nosotros? Y estas son los artículos de nuestra fe. Amén. Jesús señala el costo de ser discípulos. Quiero que vayamos a esta escritura que vamos a estar leyendo. Vamos a ir de lleno al primer punto, el discípulo y su cruz. Lucas, capítulo 14, versos 25 al 33. Ahí lo tiene en su literatura ya impreso, Lucas 14, 25 al 33. Terminando de leer, hacemos una oración, ¿verdad?, para entrar ya en la lección. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000. De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Oremos. Padre, te damos gracias, y en esta mañana, Señor, rogamos para que nos instruyas. Como discípulos tuyos, Señor, queremos aprender, y aprendimos acerca de esas características, las normas que estableces, para que podamos relacionarnos unos con otros. Y en esta mañana, mi Dios, queremos, Padre Santo, que seas tú guiándonos y dirigiéndonos, Señor, acerca de este costo que muchas veces tenemos que pagar, o que está establecido, Señor, porque estando en este mundo somos como ovejas en medio de lobos. Somos la sal, somos la luz, pero también, Señor, tenemos enemigos. Así es que te suplicamos que nos enseñes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este estudio quiero comenzarlo con tres preguntas que están ahí en la parte de final, ¿verdad?, de su literatura. Y la primera pregunta es: ¿qué le ha costado el ser discípulo de Jesús? Si usted es un discípulo de Jesús, ¿qué es lo que le ha costado ser discípulo de Jesús? Bueno, vamos a dejar con esa pregunta ahí, ¿verdad? Segunda, ¿ama a Cristo ahora más que cuando lo aceptó como Salvador? O sea que cuando usted conoció al Señor, quizá hubo una emoción, ¿verdad?, un primer amor, ¿verdad?, y que no nos haya pasado los que ya hemos experimentado el estar casados, ¿verdad?, desde el noviazgo, cuando todo es flores, bonito, ¿verdad?, y mariposas en el estómago, dicen algunos, ¿verdad?, y cosas así. Y ya cuando llega el tiempo pasa el tiempo, se casan y todo ello, y el tiempo sigue transcurriendo, y como que aquella percepción primera como que se perdió. Entonces, cuando conocimos a Jesucristo, emocionalmente estábamos bien contentos, ¿verdad?, bien contentos. Pero cada vez fuimos amándole más, o fuimos perdiendo aquel interés. Hay personas que muchas veces llegan a expresar: yo quiero regresar a mi primer amor, porque me parece que ya no siento lo que sentía antes. Entonces, ¿ama a Cristo ahora más que cuando lo aceptó como Salvador? Y tercera pregunta: ¿hay algo en su vida que le disputa el mayor amor a Cristo? A ver si me entendió la pregunta. ¿Hay algo en su vida que pelea dentro de usted por querer tener
ese amor por esa cosa o persona que para Jesucristo? No sé si me entendió ahora la pregunta. Hay algo dentro de usted, ¿verdad?, que por amar a Cristo usted tiene esa dificultad. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Jesús nunca le ocultó a sus seguidores acerca del precio que tenían que pagar por ser sus discípulos. Y quiero ir a la verdad central. Jesús señala lo que cuesta ser su discípulo y puntualiza que debe ser claro el precio que el discípulo debe estar dispuesto a pagar. El Señor Jesucristo nunca ocultó que no tendríamos dificultades. Él siempre lo hizo, lo dijo claro. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Que dijo palabras como estas, pero dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él se sintió aborrecido, ¿verdad? Y le dijo a los discípulos, a ustedes también los aborrecerán, pero no se les olvide que primero me aborrecieron a mí, o me han rechazado a mí. No los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos a lo mejor de esa manera, ¿verdad?, rechazados, y sentimos que es un precio alto el que estamos pagando, porque muchas veces somos rechazados aún por nuestra propia familia. No es fácil para el que tiene su mira en las cosas de la tierra, ¿verdad?, tener que abandonar todo, porque el Señor Jesucristo comienza diciendo, dice que grandes multitudes iban con Él, y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, madre, hijos, esposa, ¿verdad?, y ¿qué más?, hermanas, hermanos, y aún, dice, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, esto de aborrecer, mis hermanos, lo hemos explicado ya anteriormente, ¿verdad? Pero para a lo mejor los que no lo han escuchado, esa palabra aborrecer no es la que nosotros comúnmente usamos, ¿verdad? Porque hoy en día decimos, yo aborrezco esta comida. ¿Qué quiere decir? Odia esa comida, no le gusta esa comida. Aborrecer como que lo relacionamos, ¿verdad?, en el sentido del odio. Pero no es que el Señor nos esté diciendo, el que no odia a su padre, no odia a su hermano, porque entonces hay contraste en la palabra, ¿verdad? Porque Él nos manda que nos amemos unos a otros, que debemos honrar a nuestros padres, ¿me entienden? Entonces, aquí esta palabra, en realidad, la raíz de ello, o a lo que se está refiriendo, es a que usted ame menos por causa de Él. Dice, otra vez voy a la escritura, si alguno viene a mí, y se lo voy a traducir en la manera, ¿verdad?, original a la que, como debiera decirse. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo el Señor es que al que deben de amar más que a todas las cosas, más que a su padre, más que a su madre, más que a su hermano, debe ser a mí. Porque la Escritura dice que Jacob tenía dos esposas, ¿verdad? Una de ellas se llamaba Raquel y la otra se llamaba Lea. Y dice que Jacob aborreció a Lea, pero no quiere decir que la odió, sino que a lo que está haciendo referencia ahí es que amó menos a Lea, amó más a Raquel. Y entonces ahí es donde quiero que quedemos claros con esta palabra, ¿ok? El Señor está diciendo, ámenme más a mí. A mí me vas a amar más que a tus padres, más que a tu hermano, más que a más que a nuestra familia. ¿Verdad que la familia es importante? Sí, es importante la familia. Y aquí es precisamente lo que el Señor está haciendo referencia. Y aún dice, tú mismo tienes que amarte menos.
Y sabe que esto es en cuanto al discípulo. Y esto se les hacía tan pesado a los discípulos, de tal manera que algunos de ellos dicen que se veían en eso, había una lucha dentro de ellos, porque ¿cómo yo voy a dejar todas las cosas por seguir a Jesucristo? ¿Cómo yo le voy a dar menos valor a lo que tengo antes que a Cristo? Y es aquí donde mucha gente, ¿verdad? Somos criticados por a veces nuestra propia familia. Dicen, usted es pura iglesia, ustedes comen Biblia, ustedes esto, ustedes lo otro, ¿verdad? Nomás en la iglesia se la pasan. Ustedes son fanáticos, ustedes y etcétera, ¿verdad? Pero nosotros, dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Entonces, como la gente no está en ese nivel, las personas o nuestra familia que nos critican, que nos señalan y que nos dicen, o que se burlan, no están en ese nivel de entendimiento que nosotros. Entonces, no nos pueden entender. Pero el Señor Jesucristo, desde que una persona llega, le pone ¿verdad? Estas condiciones. Les advierte acerca de lo que tienen que pagar. Gracias. Y entonces pone otro ejemplo. Dice, ¿quién se va a poner a edificar y no va a estimar los costos que va? Es como si nos dijeran a nosotros, miren, ahí está la propiedad de al lado, ¿verdad? Ahí construyan su templo como a ustedes les guste, ¿verdad? Y entonces, ¿qué empezaríamos haciendo? Empezaríamos a sacar cuentas. ¿Qué podemos hacer ahí con el dinero que tenemos? Ahora pudiéramos planear a lo mejor a largo, ¿verdad? Plazo, no sé, buscar recursos, formas y entonces pudiéramos empezar ya a planear, vamos a construir algo ahí. ¿Me entienden? No, nos dan ahí ok, pues así como ayer, ¿verdad? Vamos, rentamos ahí, empezamos a escarbar y vamos a poner cimientos y luego se nos acaban los recursos, ¿verdad? Que eso es insensato. No hay prudencia en ello. Entonces no podemos. Y así mismo el Señor está usando, ¿verdad? Un sentido de figura, ¿verdad? Un ejemplo, una comparación de cómo nosotros estamos dispuestos a amarle más a Él que a las cosas que tenemos. Está difícil, ¿verdad? ¿Quién de nosotros ha dejado todo por el Señor? ¿Quién de nosotros deja a la familia por el Señor? Ahora, quiero hacer referencia de que hay quienes tienen esa convicción así tan firme, tan fuerte, ¿verdad? Y el Señor los llama, toca su corazón y dicen, yo voy a servir al Señor, pero voy a ir allá a aquellos lugares marginados, allá donde no ha llegado el Evangelio, ¿verdad? Y familias que se van, que quizás no estimaron, ¿verdad?, todo lo que iban a padecer, y es posible que solamente duraron un poco de tiempo y regresaron porque no pudieron. No consideraron el costo que iban a pagar. Sin embargo, hay otros, ¿verdad?, que perseveraron, llegaron y si después de 5 años usted va y le pregunta, ¿verdad?, cuáles han sido sus experiencias, y es posible que algunos puedan expresar esto: si yo hubiera sabido a lo que venía, mejor no hubiera venido. Es posible. Pero otros pueden decir, mire, a pesar de que yo no sabía exactamente lo que iba a enfrentar, no me arrepiento de haber venido, porque hemos visto, ¿verdad?, la gloria de Dios, hemos visto resultados, hemos visto que, aunque sea un alma, etcétera, ¿verdad?, lo que haya sucedido. Hace tiempo recuerdo que haber leído la historia, y lo hemos leído aquí también, acerca de una pareja muy joven que se fueron de misioneros al África. Es muy bonita la historia, se la debo, después se la relato bien, ¿verdad?, para no perder detalles. Termino llorando cada vez que la leo, porque es impresionante cómo personas dedicaron su vida completa y después de tanto tiempo, ¿verdad?, solamente le estoy dando ahí poquito para que tenga ganas de escucharla.
Y al final termina el hombre así como, ¿verdad?, perdido, renegando en contra de Dios, diciendo: toda nuestra vida, nuestra juventud, nuestras fuerzas allá, mi esposa se murió en el parto al tener a la hija, ella se murió, regresó solo, echó a perder su vida, la hija la tuvo que dar en adopción, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pero al paso del tiempo se dan cuenta que nada fue en vano, porque un niño se convirtió, y ese niño, después se la leo, está preciosa, pero se quedó con esas ganas de saberla completo, ¿verdad? Entonces, hay quienes no han estimado, ¿verdad?, el precio que se va a pagar. Hermano, no es fácil, y no todos, ¿verdad?, tienen el llamado. En el tiempo del Señor Jesucristo, viendo los milagros que el Señor hacía, escuchando la autoridad con la palabra que hablaba el Señor, y decían: wow, ¿verdad? Habiendo disfrutado del pan que el Señor les multiplicó ahí donde comieron más de 5,000 personas. Cuando vieron a aquel hombre que le salió la mano, dice que había gente que se llamaban discípulos que andaban con ellos, porque dice que no se le despejaban. Y la multitud era grande. Cuando vamos a Juan capítulo 6, versos 60 hasta el 68, usted lee que había una multitud y que ya se llamaban discípulos. Y no eran solamente los apóstoles o los discípulos que él había llamado para que anduvieran con él todo el tiempo. Había un grupo grande, porque se acuerda que en alguna ocasión envió, dice, de 2 en 2 y envió a 70. Quiere decir que no solamente eran 12. Habían muchos más que andaban con él, ¿verdad? Donde él iba, iban siguiéndole. Entonces tenía mucha gente a su servicio, o gente que estaba dispuesta a predicar la palabra. Entonces, cuando fueron los 12, pero luego dice que envió a 70. Y todos estos regresaban contentos, porque él le dio autoridad para, ¿verdad?, echar fuera demonios y todo ello. Pero cuando leemos ahí en Juan capítulo 6, y vamos así de rapidito, ¿verdad?, porque esto es importante. Juan capítulo 6, versos del 60 al 68, y mire lo que estaba pasando aquí. Es una palabra que a veces pasamos por ahí, ¿verdad?, o parafraseamos, solamente decimos algo de ella. Pero en realidad es interesante. Dice: al oírlas, ¿cómo dice el 60? Al oírlas, muchos, dice, de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, dice que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Dice: pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, escuche bien, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo eso, ¿verdad? Por eso os he dicho, dice, que ninguno puede venir a mí, ¿qué más?, si no le fuere dado del Padre. Miren, ni siquiera nosotros vinimos solitos a Cristo. El Padre es el que nos envió. Y dice: desde entonces, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es cuando Simón Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta? Viendo al Señor Jesucristo haciendo milagros y todo ello, de todos modos había quienes no estaban dispuestos a pagar el precio por andar con él. ¿Cuál es el precio que estamos pagando nosotros ahora? Nunca se prometió que nosotros estaríamos libres de problemas y dificultades. Por el contrario, tenemos una lucha contra la maldad. Tenemos 3 enemigos, ¿verdad?, que siempre están activos en contra de nosotros. ¿Quién es? Uno de ellos es el mundo, los deseos del mundo, todo lo que hay allá que nos separa de Dios. ¿Qué más? El diablo que no pierde oportunidad, ¿verdad?, para hacernos caer, para ponernos trampas, y luego que caemos, ir de allá de chismoso, ¿verdad?, porque es el que va y nos dice la Escritura, y aquel que los acusaba de día y de noche.
Y el tercero, nuestra carne. Nuestra carne también es enemiga de nosotros, porque la carne busca el placer, el entretenimiento, todo lo de este mundo, y no lo de arriba. Entonces, aborrecer en el sentido de no preferir. El amor a Cristo debe ser tan grande que cualquier sentimiento amoroso hacia otros es inferior al que se tiene por Cristo. ¿Me entiende? Tenemos que amar a Cristo más que todas las cosas, más que a cualquier persona. Hay personas que lo han seguido impulsivamente, eso quiere decir que le han conocido, ¿verdad? Se han emocionado y han comenzado, pero cuando empiezan a ver que vienen las situaciones, las circunstancias adversas, ¿verdad? Y empieza a decir, no, que Dios está conmigo todo el tiempo. Sí, Dios está contigo todo el tiempo. Pero el Señor Jesucristo, aún estando con sus discípulos todo el tiempo, Él también pasó por situaciones, por tempestades, por hambres. Entonces, también nos dijo que pasaríamos por ello. Punto 2. El discípulo y el sufrimiento. Mateo capítulo 10, verso 16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Qué contraste, ¿verdad? Una serpiente y una paloma. Ovejas en medio de lobos. Dicen que el que entre lobos anda, a aullar se enseña. Pero no creo que una oveja, aunque crezca en medio, ¿verdad?, de lobos, más bien no la dejarían crecer, ¿verdad? Se la comerían rápido. Pero no aprendería a aullar. Porque las naturalezas son diferentes, ¿verdad? Es, por decir, ha visto, no sé cuántos le han tenido el privilegio de ver cuando los patitos están muy pequeñitos, ¿verdad? Y han crecido, pero ¿dónde? ¿Verdad que no se dan en el agua? Ellos, pues, después de cierto tiempo de incubación, ¿verdad? Revientan los huevitos, salen los patitos y ya empiezan a moverse y empiezan a caminar. Y al ratito, si ven un charquito de agua, ellos se meten, ¿verdad? Y empiezan a nadar. ¿Y quién les dijo a ellos que podían nadar? ¿Quién les enseñó a nadar? Ya es como una naturaleza que tienen, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que el Señor nos envía, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mire, cuando el Señor habló del costo de seguirlo, no trató de separar a los que eran inconstantes de los que eran fieles. Incluso en alguna ocasión, ¿verdad?, cuando el Señor está hablando en parábolas, Él le dice que pues el trigo y la cizaña crecieron juntos, y entonces alguien dijo, Señor, pues arranquemos la cizaña, y el Señor dijo, no, porque al arrancar la cizaña puedes arrancar también el trigo junto con ella, ¿verdad? Déjalos y en el día, ¿verdad?, de la cosecha, el trigo se levantará y se juntará en los graneros y el otro se echará al horno de fuego. Y entonces aquí el Señor, qué lindo sería que el momento en el que yo decidí aceptar a Cristo, lo recibo como el Señor y mi Salvador, ¿verdad? Y el Señor inmediatamente me toma, vámonos al cielo directamente. Qué bueno sería, pero no. Aceptamos al Señor y tenemos que seguir viviendo aquí. Tenemos que ser, ¿verdad?, en medio de este mundo que se convierte en una cuna de lobos. Se escucha como título de novela. Lo primero que el Señor hace notar es que es Él quien nos envía. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Nosotros estamos aquí para cumplir una misión. Y la misión es tratar de que los lobos o los malos, ¿verdad?, ellos se conviertan al Señor. Porque el Señor puede hacer esa obra a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, aquí hay alguien que gobierna, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 2, lo menciona como el príncipe de este mundo. Pero Dios
ha establecido su reino aquí en la tierra, en medio, ¿verdad?, de un gobierno. Pero aquí donde nosotros en nuestra acción cristiana dice que es una incursión en terreno enemigo. Y no es que estemos a la deriva, Dios está con nosotros. Nos sentimos muchas veces a lo mejor, ¿verdad?, desprotegidos o solos, porque la fuerza que está con nosotros es espiritual. No podemos verlo con nuestros ojos físicos, pero Él cumple su promesa. Entonces, ovejas en medio de lobos. Hermanos, las ovejas, dice que somos semejantes a la figura del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Amén. Y las ovejas no son animales violentos. Usted, si tiene un perro, ¿verdad?, y usted lo enfada y lo hace que, ¿verdad?, el perro va a perder la paciencia en algún momento y va a sacar su instinto de defensa. Se va a defender. Pero algunos sin que le haga nada ya se defienden. Son agresivos, ¿verdad? Algo les provocó esa reacción en ellos. Pero hay perros, aunque esa agresividad se puede trabajar en ellos, ¿verdad? Y se vuelven otra vez pasibles. Pero a una oveja, por más que usted la haga enojar, yo creo que pues nunca ha tenido como una mascota, ¿verdad?, una oveja. Claro que llegan a ser agresivos los machos, y ya cuando están grandes, ¿verdad?, tienen ahí unos encontronazos, pero su característica de ellas es ser mansas, no son agresivas, no son agresivos. La oveja, ¿verdad? El chivo sí. Así es que los que todavía somos agresivos a veces, pues, ¿verdad?, entonces estamos entre esa categoría. Somos ovejas. Entonces, la cualidad sobresaliente de la oveja es ser manso. Es ser manso. Hemos hablado de la mansedumbre, ¿verdad? Cristo nos aconseja además a obrar con prudencia y sencillez. El carácter de nosotros los cristianos, hermanos, debe estar revestido de prudencia y sencillez. La serpiente es sutil, pero la paloma es inofensiva. Y estas son las virtudes que el cristiano debe poder ser dirigidas, ¿verdad?, por el Señor para evitar el mal y hacer el bien. Cuando hay un estado de agresión y cosas como esa, donde, ¿verdad?, hay conflictos y todo ello, nosotros debemos aprender a ser pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Usted puede ser muy pacífico y todo ello, pero hay situaciones en donde usted a lo mejor no va a ser escuchado, usted no va a poder influir ahí, y entonces, ¿qué es lo que le corresponde hacer? Mejor, ¿verdad?, apartarse, para no estar involucrado en algo, ¿verdad?, de lo que usted no tiene control. Entonces, prudencia y sencillez, ¿verdad?, a hacer lo bueno. Entonces, estas características que deben de estar con el discípulo y en medio de su sufrimiento. Anteriormente el pueblo de Dios podía sacar espadas, salían a la guerra, ¿verdad?, y pelear y todo ello. Nosotros ahora anunciamos un evangelio de paz. Ahora muchas veces, ¿verdad?, por las razones que vivimos en un mundo tan violentado, ¿verdad?, que todavía de repente usted se sale fuera de control. A veces todavía podemos perder el control, pero la Escritura nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Y hemos hablado del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y que muchas veces no la hemos usado aunque lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque tenemos esa guerra dentro de nosotros todavía.
la carne. A veces nos gana el orgullo. A veces nos gana ¿cómo se llama? Nos alteramos, ¿verdad? Y estamos expuestos a muchas cosas. A veces no somos lo suficiente prudentes porque hemos perdido el control. Pero como discípulos, la Escritura nos dice que debemos de evitar el mal y hacer el bien. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 12, 18? Dice que en lo que esté de tu parte, estar en paz con todos, no con algunos, con todos. Eso incluye a la suegra, al suegro, a la cuñada, al hermano, al vecino, al patrón, a todos, al esposo, a la esposa, a los, bueno, ya dije cuñado, ¿verdad? A todos. Y dice que si tu enemigo tiene, ¿verdad? Y en la semana pasada el estudio trató de amar a los enemigos. Nosotros no debemos de considerar a nadie enemigos. A veces no estamos de acuerdo con todos, ¿ok? Pero el hecho de no estar de acuerdo no quiere decir que usted lo odia. Nomás no estamos de acuerdo, no coincidimos en ello, pero no quiere decir que no podemos tratarnos o trabajar juntos. Por ejemplo, cuando andamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Muchas veces no nos podemos poner de acuerdo, pero no quiere decir que ya nos odiamos, como ayer, ¿no? Uno decía, vamos a hacerle así, el otro decía, no, de la otra manera. Y otro decía, bájese, y el otro decía, no me bajo. Y entramos a veces en ciertos conflictos, ¿verdad? Pero dice la Escritura que debemos evitar lo malo, evitar hacer la maldad, o evitar la maldad y hacer el bien. Dice que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Darle de comer. Van a pedir perdón. Si tiene sed, dice que haciendo esto, dice que ascuas de fuego amontona alrededor de su cuello. Entonces, vamos a hacer el bien. El discípulo y su defensor es el punto 3, Mateo capítulo 10, versos 17 al 20, y ya me voy rapidito en esto porque se nos hace tarde. Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir, pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Hermanos, en algunas ocasiones yo he escuchado a algunos, ¿verdad?, que cuando preparan sus sermones o sus estudios bíblicos, dicen que no necesitan tanto porque dice ahí que el Señor le va a decir que diga en ese momento. No está refiriendo a eso. Eso no quiere decir que no se tiene que preparar, que no tiene que estudiar, que no tiene que orar. Por supuesto que sí, tiene que prepararse. A lo que se está refiriendo esto es que por causa de Jesucristo tú vas a ser llevado ante los emperadores, y esto sucedió para los discípulos. Dice que cuando el evangelio empezó a salir, ¿verdad? Desde el capítulo que es 4 o 5 de Hechos, cuando dice que Juan, capítulo 3, sí, es cuando dice que Juan y Pedro, o Pedro y Juan, subían, ¿verdad?, a orar, y había alguien ahí que estaba paralítico desde nacimiento, y que ellos, ¿verdad?, dijeron, ni plata ni oro tengo, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús levántate. Y sucedió el milagro. Aquel entró, ¿verdad? Y por causa de eso, Juan y Pedro, ¿a dónde creen que fueron a parar? A la cárcel. Y no solamente los metieron a la cárcel, sino que los azotaron por andar hablando en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué le dijeron los gobernantes en ese entonces? Le dijeron, les prohibimos que sigan hablando de Jesucristo.
Los vamos a dejar libres, pero ya no hablen de Él. Y entonces ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese sentido, es que el discípulo paga un precio por servir al Señor. Y entonces, ahí es cuando dice, no te preocupes, ¿cómo te vas a defender? ¿Qué vas a decir? Entonces, el discípulo y su defensor, Dios está siempre con nosotros. Así es que, si por causa de Jesucristo, mis hermanos, nosotros fuéramos a ser llevados, ¿verdad? Todavía no ha salido, ¿verdad? Eso de que, pues en algunas regiones escucho, ¿verdad? Que ya le están poniendo el chip, el microchip, ¿verdad? Y algunos dicen que esto ya es la marca de la bestia, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos diferente, es posible que eso ya no nos corresponde a nosotros. Esperamos que el rapto es antes y nosotros nos vamos. Pero si por alguna razón alguien se queda, ¿verdad? Entonces ya sabrá lo que continúa, porque por eso tenemos la palabra que nos dice acerca de los acontecimientos, ¿verdad? Cómo saldrá un hombre que será el líder mundial y se levantará, ¿verdad? Y entonces dice que sellará a las personas una marca en la frente y otra en la mano derecha, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy no podemos hablar de la marca de la bestia todavía, si eso no es, ¿verdad? Eso es un control que se está haciendo, un ensayo para lo que después viene. Pero en fin, a lo que voy es que Pablo fue llevado ante reyes. Estuvo ante Agripa, que era también un gobernante, y entonces él, cuando está siendo interrogado, ¿verdad? Él aprovecha para darle su testimonio al rey Agripa y le habla de Jesucristo. Y entonces el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, casi me convences. Y dijo Pablo, yo quisiera, dijo, que por poco, por mucho, dijo, realmente tú conocieras, del cual yo soy embajador en cadenas, porque estaba encadenado, ¿verdad? Entonces Pablo sabía a quién estaba sirviendo y no le importaban los sufrimientos que había tenido por causa de Jesucristo. Entonces, hermanos, la guerra que nosotros vivimos es más espiritual que física. Por supuesto que muchas veces vamos a ser atacados, pero ¿sabe qué es lo que más duele? No son los golpes, que en este mundo a lo mejor nosotros no los hemos experimentado por causa de Jesucristo, o los azotes, o el ser apedreado. Quizás lo que hemos sufrido, una pequeña burla por ser cristiano, eso es todo. Pero ¿qué hemos sufrido por causa de ser cristianos? ¿Qué es lo más difícil que se le ha hecho a usted? Y aún así la Escritura dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos en Zacarías 4:6. Las palabras de Cristo nos aseguran su presencia y su poder. Hermanos, no estamos solos, Él está con nosotros. Nuestro capitán nos acompaña donde quiera que vamos. No estamos solos. Él es nuestro consolador. Él es nuestro paracleto, que es la palabra original, el que siempre está a nuestro lado, el que siempre está con nosotros. Entonces no tengamos temor de hablar. Sabe que hay mucha gente necesitada y no importa el rango, el nivel social o la posición que tenga. No importa si tiene poco dinero o muchos bienes en este mundo, también necesitan ser salvos. Por eso el Señor les dice, no se preocupen de qué van a hablar o qué van a decir, cómo se van a defender. En ese momento ustedes tendrán. Usted no se ha sorprendido que de repente ha hablado con una persona. A lo mejor usted pensaba, ¿verdad? Porque muchas veces, quizás porque no tenemos un nivel académico, pensamos que si estamos enfrente de un doctor que ha ido a una universidad y que ha estudiado muchos años para tener hacer su, pues, ¿verdad? Un doctor, un profesional en lo que hace, o un arquitecto, o aquellas personas
que han estado metidos en libros, en investigaciones y todo ello. A veces pensamos que no podemos hablar con ellos por el nivel de conocimiento que es diferente. Y a veces eso lo ponemos como un obstáculo. ¿Cómo yo? ¿Y acaso usted no se sorprende cuando, después de haber hablado con una persona y haberle testificado de Cristo, de haberle dicho de la palabra de Dios, y usted dice, no sé de dónde me salió, no sé cómo, pero le dije estas cosas y al parecer como que hizo algo en la persona? ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano tiene un alma que necesita, que los bienes de este mundo no le han podido llenar o proveer, que sus metas y sus logros en este mundo no han podido lograrlo. Por eso dice la Escritura, muchas veces te vas a encontrar ante personas que a lo mejor te van a juzgar por ser un hijo de Dios. Le digo que nosotros no estamos en esa posición. No vivimos en un país donde es un delito tener un servicio o hablar de Cristo. Hasta ahora no es prohibido. Usted tiene libertad de expresión. Pero hay lugares, hay países donde usted mencionar la palabra libertad o mencionar la palabra de Dios o de Jesucristo, esto es que le corten la lengua, que lo quemen vivo, que lo entierren vivo, que le maten a su familia en frente suyo. Termino con las primeras 3 preguntas. ¿Qué le ha costado el ser discípulo de Jesús? Piense en 2 cosas que le haya costado el ser discípulo de Jesús. Quizás que lo hayan divorciado, quizás que sus padres lo hayan echado. Decía un pastor, hablaba acerca de los proverbios que son un principio y no promesas de Dios, como algunos a veces reclamamos las promesas de Dios cuando son solamente principios. Y él decía, sacaba este texto, por cierto, decía que el hijo obediente alegra al padre, mas sin embargo el insensato o el necio dice que es tristeza de su madre. Dice, pero esta palabra, dice, no es lo mismo allá en un lugar donde son musulmanes o donde practican otra fe, donde ser cristiano mejor los matan. Si ese hijo se convierte al cristianismo, sería una tristeza para su padre en vez de ser una alegría. ¿Me entiende? Por eso son principios, no son promesas. ¿Qué le ha costado a usted ser discípulo de Jesús? ¿Que su familia le dé la espalda? ¿Que lo corran del trabajo? Hermanos, en realidad no nos ha costado nada todavía. No hemos dejado nada por causa de Jesucristo todavía. No hemos dejado la comodidad de la casa, no hemos dejado los bienes, no hemos dejado el trabajo, no hemos dejado nada por Él. ¿Ama a Cristo ahora más que cuando lo aceptó como Salvador? Qué bueno sería que cada vez, ¿verdad? Así como los enamorados comienzan un día, ¿verdad? A primera vista, amor a primera vista. Y luego los detalles, los regalitos, ¿verdad? Y diciéndose cosas bonitas y resaltando las virtudes. Y no habla de nadie más la muchacha más que del muchacho, ¿verdad? Qué bonitas cejas, qué bonitos ojos, qué bárbaro. Así como se lo pedía el Señor, grandote, ¿verdad? Y todo. O el muchacho de la muchacha, con ese lunar ahí cerca, no esas canciones. Entonces, que cada vez, ¿verdad? Y al paso de los años, y pasan 40 años, y pasan 50 años, y siguen enamorados. ¿Cómo amamos al Señor? Como la primera vez que supimos de Él, cuando le aceptamos, cuando sentimos que las cargas se nos fueron y quedamos libres, seguimos amándole más y más y más, de tal manera que cada vez hablamos más y más de Él, porque lo que amamos más es de lo que más hablamos. Si usted habla más de su perro que de su Dios, entonces, si usted
usted habla más de su esposo que de... Entonces, si usted habla más de sus hijos que de... Entonces, pero si usted habla más de Jesucristo que de todas las cosas, entonces usted está demostrando a quién ama más. Hay algo en su vida que le disputa el mayor amor a Cristo. Hay algo a lo que usted le esté dando más tiempo o más amor que a Jesucristo. Considere esas tres preguntas y verá que nos pasa como le pasó a aquel padre con su hijo, que fue una junta a la escuela, ¿verdad? Y la maestra le dio las calificaciones: 6, 6, 6, 6, 6, 6, ni siquiera 5. Y dijo, este muchacho lo manda a la escuela, ¿verdad? Y ya desde que le dieron y vio los números, dijo, pero llegando a la casa le dio una tunda, pobre muchacho. La mamá revisó aquella hoja y entonces le dice al padre, le dice, no estuvo bien lo que hiciste. ¿Verdad que este muchacho, dijo, leíste bien lo que decía la tarjeta de calificaciones? Porque resulta, dijo, que esta fue la calificación de los padres, no de los hijos. Era una evaluación en la que él como padre había reprobado. Sin embargo, el culpable era el hijo. Inmediatamente, al darse cuenta, era tanto su vergüenza, y fue y le pidió perdón al hijo. ¿Cómo nos sentimos nosotros ante esta evaluación? Con estas tres preguntas podemos evaluar nuestra situación como discípulos. Y la verdad, personalmente yo me siento descalificado. Pero esto nos ayuda a nosotros a reflexionar de que hay un costo por pagar y que hoy podemos comenzar a dejar que Dios transforme nuestra vida y que la moldee como Él quiera. Esto es una oportunidad. Estamos en crisis, ¿no es cierto? En una crisis espiritual, pues las crisis significan oportunidades. En otras culturas, pues hagámoslo así, que esta crisis sea una oportunidad para nosotros, para ser mejores servidores de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre habla a nuestro corazón, porque siempre nos encontramos faltos, Señor, cuando somos confrontados por ella, porque nos damos cuenta, mi Dios amado, de que estamos sabedores de que hay un precio que pagar, de que hay una cruz que tenemos que cargar cada día, de que hay que negarnos cada día a nosotros mismos, no para alcanzar tu reino, sino para ser buenos discípulos tuyos, mi Dios amado. Amado Padre, perdónanos por todas las veces que te hemos fallado, por todas las veces, Señor, que no hemos hecho lo que tú nos pides que hagamos, que muchas veces, mi Dios amado, ni siquiera hemos sufrido por la razón de que hemos callado, que muchas veces, Señor, estamos tan apagados que no estamos alumbrando, que no estamos siendo la luz de este mundo, que no estamos dando sabor a esta tierra, donde dice tu palabra que somos la sal de la tierra, y esa sal es la que preserva, es la que da sabor, hace la diferencia entre todos los condimentos. Amado Padre, te suplicamos que nos perdones. Gracias, Señor, porque vivimos privilegiados de no sufrir como muchos han sufrido. Muchos han terminado muertos, Señor, por ser cristianos solamente, por ser discípulos tuyos. Señor, nosotros no hemos batallado ni sufrido absolutamente nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que seas tú siempre el principal, el número uno en nuestra vida. En el nombre precioso y poderoso
de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios amado. Gracias por nuestros hermanos que nos ven y que también hacen decisiones desde sus hogares. Te suplicamos, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Dios amado, para que tú les sigas dando fuerzas y ánimo para seguir adelante, Padre. Para aquel que ha perdido, Señor, quizás el interés, que se encuentra desanimado, te suplicamos, Señor, para que tú les ayudes a avivar ese fuego dentro de sus corazones. Todo te lo suplicamos dándote la honra y la gloria y las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por habernos acompañado aquí en la casa. Nos vemos esta tarde a las 5. Si el Señor nos permite, aquí nos vemos. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego.